retomar rápidamente voy a retomarlo para volver como a recordar y a ubicar sobre el tema. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Dentro de lo que es el contrato de compraventa, vimos cuáles son las obligaciones principales que nacen de ese contrato, que es dar la cosa y pagar el precio, entregar la cosa. Entonces ahí vimos las particularidades que tiene cada una de estas obligaciones, ampliamos el tema y pues ahorita entramos a revisar que aparte de esas obligaciones principales, pueden haber otro tipo de obligaciones posteriores en ese evento. Las obligaciones posteriores, por lo general, pueden ser elementos de la naturaleza del contrato o incluso puede llegar a ser elementos accesorios. Puede que yo dentro del contrato pacte unas obligaciones postcontractuales, como por ejemplo un mantenimiento o algo relacionado, y eso es totalmente viable. Pero especialmente en la obligación del saneamiento, les decía yo que esa obligación es una obligación de la naturaleza del contrato, teniendo en cuenta que no es obligatorio pactarla ni hablar de ella al momento de celebrar la compraventa, sino que se entiende que esto ya existe en la compraventa si no digamos absolutamente nada. En la práctica, digamos que se da mucho, sobre todo en los bienes inmuebles. No quiere decir que no se pueda dar en la venta de bienes muebles. Es totalmente viable, es totalmente posible. Pero por lo general en la práctica es en la venta de bienes inmuebles donde como que estos temas se discuten en particular. Entonces, en ese evento decíamos que la obligación de saneamiento comprende dos situaciones en especial. Que el vendedor respalde al comprador para que el comprador pueda, uno, disfrutar pacíficamente de la cosa que compró y dos, pues para que esta cosa le sea útil como tal. Entonces de ahí nace lo que se llaman los vicios redhibitorios y la evicción. ¿En qué sentido? La evicción es aquel fenómeno mediante el cual se perturba al comprador de la propiedad del bien. Es decir, mediante la evicción es una situación en la que alguien le pretende quitar o le quita el bien al comprador. Entonces se supone que si yo compro algo, lo compro es para tenerlo y disfrutarlo y gozarlo y usarlo. Y si alguien viene y me lo quita de la nada cuando se supone que es mío, pues ahí viene a tomar relevancia lo que es la evicción. Y los vicios redditorios, pues en relación de que yo compre algo y eso tenga lo que se conoce como un vicio oculto o un daño que pues me afecte la utilidad del bien, en ese sentido. Entonces, en esos casos, digamos que el vendedor tiene un deber de garantía o un deber de saneamiento frente al comprador. Tiene el deber de salir y proteger al comprador, protegerlo de tal forma de que él sí pueda disfrutar de su cosa o que nadie lo moleste o lo perturbe en la aprehensión material de la cosa. Digamos que tiene que salir a protegerlo, a sanear esa situación, a corregir esa situación, pues para que esa situación no persista, o si persiste, pues tiene que salir a responder. Realmente es una carga de responsabilidad que se da en estos eventos. Cuando hablábamos de la evicción, pues la clase pasada alcanzamos a mirar la regulación legal de la evicción desde el artículo 1893 del Código Civil en adelante. Digamos que el Código de Comercio tiene algunas normas que lo trabajan en similar sentido, pero realmente para que entendamos la evicción y lo que digo, resumiendo lo que ya vimos en la clase pasada, lo que se busca con esto es que el vendedor, cuando alguien pretende quitarle la propiedad al comprador por una situación anterior a la compra, este salga a respaldarlo, en ese caso. Entonces hay unos parámetros que debemos de tener en cuenta. Pueden pasar dos situaciones en particular. Una, que el comprador
realmente se enfrenta a una situación donde le quitan la cosa y no tiene nada que hacer, o sea, la pierde. O dos, donde se encuentre en un proceso que puede llevar a que pierda la cosa. En esas dos situaciones se puede llegar a dar la evicción. Ante la primera situación en la cual el comprador pierde la cosa como resultado de un proceso judicial, en ese sentido, tiene la posibilidad de demandar al vendedor para que el vendedor sanee la situación. Y sanear la situación, pues ya vamos a ver cómo se puede dar. O dos, si el comprador es vinculado a un proceso judicial donde se pretende esto turbarle la aprehensión material de la cosa, tiene el derecho a vincular al vendedor para que el vendedor vaya al proceso y lo defienda en ese sentido. Ya le doy la palabra a Figueroa, que me dice que tiene una pregunta. Acabo la idea, ya le doy la palabra. Profesor, Entonces, ¿puedes repetir la parte donde te referías a que se encuentra en un proceso? Es que si te cortó. vale, no hay ningún problema. Les decía yo que se pueden presentar dos situaciones diferentes. Una, que yo compre algo y que cuando me vea enfrentado a una situación es que ya tenga una sentencia judicial ejecutoriada en firme, ustedes ya me entienden a qué me refiero, y que la sentencia le dice, eso no es suyo, entregue. Entonces, en ese sentido, yo tengo que salir a demandar al vendedor para que me responda. O puede darse la situación, les decía, que a mí me vinculen a un proceso donde se va a discutir eso. Todavía no estamos en una sentencia, sino que me vinculan al proceso. Y en ese proceso yo tengo la carga de defenderme, pero también tengo que vincular al vendedor para que el vendedor acuda al proceso y me defienda en ese caso. Entonces, esas dos situaciones son las que se pueden presentar en ese caso en particular. ¿Qué situación adicional debemos de tener en cuenta en estos dos casos? Primero, en el primer evento, en el de donde ya hay sentencia judicial, ahí tenemos que mirar algo y es la prescripción. ¿Qué quiere decir eso? Pues de que la acción de sanamiento por evicción tiene un término de prescripción, que me la establece el artículo 1913. Esto ya es algo nuevo, que no lo habíamos hablado la clase pasada, pero lo de una vez lo introduzco acá. Entonces, el artículo 1913 nos dice, la acción de sanamiento por evicción prescribe en 4 años, más por lo tocante a la sola restitución del precio, prescribe según la regla general. Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de evicción, y si esa no hubiera llegado a pronunciarse desde la restitución de la cosa. Entonces, acá la norma me dice realmente que cuando hay una evicción del bien y ya la sentencia judicial está, ahí yo tengo un término de 4 años para demandar a quién, pues al vendedor, en ese caso. Entonces, ejemplo, yo le compré a Daniela la casa, vuelvo a los ejemplos que trae la clase anterior, y llegan con una sentencia ejecutoriada en la que la sentencia dice que se declaró la nulidad del contrato, un contrato anterior, entonces que las cosas vuelven a su estado anterior y por lo tanto yo tengo que devolverle esa casa al dueño. Entonces, a partir de ese momento yo tengo 4 años para demandar a quién, al vendedor. ¿Con qué finalidad lo demando? Ya lo vamos a hablar en ese evento. Y en el caso de que yo me enfrente a un proceso judicial y me vincule en el proceso, en el sentido de reclamarme la propiedad del bien dentro de un proceso, ahí aplica lo que antiguamente se conocía como la denuncia del pleito, que el Código General de Proceso lo eliminó y lo mezcló o lo volvió en una sola figura y es el llamamiento en garantía. Pero realmente el llamamiento en garantía es la vía procesal para hacerlo, para vincular al vendedor al proceso. Yo como comprador vinculo al proceso al vendedor
a través del llamamiento en garantía. Pero realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo en ese caso? Lo estoy vinculando para que me defienda, lo que señala el artículo 1899. Y en ese sentido, pues hay que tener en cuenta, uno, que si yo no vinculo al demandante, perdón, al vendedor al proceso, el vendedor se puede eximir de cualquier tipo de responsabilidad cuando el comprador, tras de no vincularme al proceso, no se defendió de forma adecuada. Es decir, que el comprador, por culpa de él, perdió la cosa. Yo les ponía un ejemplo la vez pasada. Digamos que el comprador lo vinculan al proceso y él le bastaba con haber formulado la excepción de prescripción extintiva y haber dicho, sí, muy bonitas sus pretensiones, pero su acción ya está prescrita. Y con eso el proceso se hubiera eh, perdido para quien estaba demandando y pues se hubiera evitado la evicción del bien. Entonces, en ese sentido, el 1899 nos lo señala y nos dice que en esos casos, pues el comprador, digamos que tiene una carga de diligencia tanto en la obligación de vincular al vendedor al proceso como de defenderse adecuadamente en ese caso. Ahí. Figuereo, qué pena que, perdón, Figueroa, yo dije Figuereo. Figueroa, cuénteme que tenía una duda ahí. Sí, profe, es que no me quedó muy claro. Vimos que habían dos casos en los que respondía pues el vendedor de la cosa. Y es cuando ya hay una sentencia o cuando se le llama en el proceso. Mi pregunta es, si ya hubo una sentencia en el primer caso, ¿cierto? Fue porque a este no se le vinculó. Puede ser, ¿no? Por ejemplo. Sí, En, e- en ese caso, pues él ya no empezaría, o bueno, ya no tendría la obligación de responder por el saneamiento de la cosa. Entonces no me queda muy claro por qué en el primer caso ya hay una sentencia y si tiene que responder, sabiendo que pues la norma establece que cuando no se le cita, no responde por el saneamiento de la cosa. ok. En el primer evento, donde a mí nunca se me vinculó al proceso y ya llegó la sentencia, ¿qué situaciones son importantes de revisar ahí? Recuerden que, ojo, esta situación da lugar a que el comprador demanda al vendedor, pero el vendedor se puede defender del comprador en ese proceso como tal. ¿Qué defensas puede tener? Por ejemplo, la prescripción. Usted me demanda 7 años después diciendo que le sané la situación. Yo le digo, lo siento mucho, prescripción. ¿Qué otra situación se puede presentar? Ahí recordemos un punto, en ese caso. No, Felipe, no sería procedente un recurso en ese sentido. Ya estamos hablando de una sentencia ejecutoriada, una sentencia firme. ¿Qué otra situación se puede presentar en ese caso? Que el demandado, que sería el vendedor, entra a discutir algo y es que la situación que dio lugar a la evicción, si fue anterior a la compra o posterior a la compra. Entonces, acuérdense que inicialmente el vendedor solo responde por situaciones anteriores a la compra, no por situaciones posteriores, a no ser que haya pactado que responde por las dos en ese evento, como tal. Y recordemos, bueno, eso lo coloco en un paréntesis, de que no se puede colocar que es nula la cláusula que diga que se exime de sanear por evicción. Eso lo hablamos en la clase pasada. Entonces, frente a lo que me dice eh, Figueroa, Figueroa, ¿cuál es la situación en particular para darme a entender con un ejemplo? Que esto se puede dar en esos casos en los que de pronto yo no haya sido vinculado. Ojo, la obligación de vincularlo al vendedor al proceso solamente está cuando a mí como comprador me vinculan al proceso. Es decir, si a mí nunca me vincularon en ese proceso como comprador y ya la sentencia está ejecutoriada, pues yo no tengo por qué no tenía la carga de haber vinculado al vendedor a ese proceso judicial, en ese caso. Ya es una situación en la que de pronto ninguno tuvo la oportunidad de defenderse y si quisiera alegar algo tendría que alegarlo en el proceso anterior con una nulidad, lo que sea.
Pero les pongo un ejemplo para que me entienda, Figueroa. Primer ejemplo, digamos que yo le compro a usted la casa, se la compro el día de hace un mes. Entonces, hace un mes yo le compré la casa. Y usted me oculta que hay un proceso de impugnación de testamento que ya viene hace años en curso. Y dentro de ese proceso nunca se escribió ninguna medida cautelar en el bien. Es decir, que el vendedor oculta esa información por un lado y por el segundo y por el otro lado, el comprador no le era posible conocerla porque si estuviera una medida cautelar escrita en el registro, pues él sabía que había un proceso judicial en curso en ese evento. O incluso puede llegar a haber conocimiento de eso, y, pero puede que nunca hayan estado vinculados al proceso. O puede que, ojo, puede que el vendedor sí haya estado vinculado al proceso, pero le oculta todo al comprador, en ese caso. Eso suele pasar. Entonces, yo no le digo a usted, venga, Angie, le voy a vender esta casa, pero yo tengo un proceso de resolución de contrato por ahí andando, o yo tengo un proceso de nulidad por ahí andando, o están demandando la herencia mediante la cual yo adquirí eso o algo. Es más, es posible que lo que está haciendo el vendedor es tratar de vender el bien antes de que se lo quiten a él. Y en ese sentido, pues hay un actuar de mala fe. Con más veras y con más razón, en ese caso, digamos que si la sentencia ya llega y sorprende al comprador, pues el comprador simplemente tiene 4 años para decirle al vendedor, venga, respóndame porque es que yo compré algo y no contaba con que me lo iban a quitar. ¿Cuándo pueden vincular al comprador? Por lo general lo vinculan cuando se trata de procesos que se inician con posterioridad a la compraventa. Y eso que no en todos los casos puede que lo vinculen. Pero por lo general, si lo vinculan es cuando ya él aparece escrito como propietario. Pero cuando no aparecía como propietario, es muy posible que no lo vayan a vincular a ese proceso o que nunca haya estado vinculado y que lo sorprenda ya. Es más, puede que ya haya sentencia en primera instancia y esté pendiente en la segunda instancia. Y el vendedor viene y vende, en ese caso. Y pues no haya una medida cautelar que prohíba la venta. Entonces ahí es totalmente posible que se dé esa situación. Y en ese caso, pues no existe la carga de que el vendedor haya estado vinculado en el proceso, sino que ahí el vendedor se tiene que defender es por situaciones diferentes, como lo decía ahorita, como por ejemplo que la evicción sea por una causa posterior a la venta. ¿Me hago entender ahí, Figueroa? Bueno, Sí, profe, gracias. es que vuelvo y les digo, ahí es donde el legislador es mal pensado, o no digamos que mal pensado, pero es bien pensado, porque dice, lo normal es que si alguien viene y le pasa esto es porque el vendedor sí sabía. Entonces, vendedor, responde en ese caso. Entonces sí se puede dar la situación de que a uno lo sorprenda la sentencia. Ahí vienen todas las temas de litis consorto y eso, y pues no siempre a uno lo vinculan a un proceso como tal. Angie creo que me iba a hacer una pregunta. Sí, profe, pero ya creo que lo respondiste. Era que hay casos en los que no se ponen las medidas cautelares y para mí sería como el caso más evidente en el que se puede pedir saneamiento. Sin embargo, en los casos que hay un proceso, pero sí se inscribe la medida cautelar de que hay un proceso, si yo compro ese bien, no lo estoy haciendo bajo mi riesgo porque sé que hay pues un debate acerca de quién es el propietario. No, porque es que tú conoces el riesgo, pero la obligación del saneamiento no desaparece en ese caso. Entonces, digamos que la visión tiene que ser por otro lado. Yo te compro el bien, conozco el riesgo, en ese caso, pero antes lo que tengo claro es que usted tiene una responsabilidad adicional. Es como yo decirle, lo voy a comprar el bien, pero ojo que donde pase algo con ese proceso que ya están dando, que ya me di cuenta, usted me responde. ¿Realmente cuál es el riesgo que yo corro en ese evento? O sea, yo no corro el riesgo de asumir la pérdida del bien,
Yo el riesgo que corro es que no me responda el vendedor. Ese es un riesgo grande. Entonces, si yo le compro a Figueroa la casa y hay una medida cautelar, no un embargo, porque si hay un embargo, acuérdense que yo no podría comprar la casa, estaría fuera de comercio, pero hay una inscripción de la demanda. Entonces, la inscripción de la demanda es una medida cautelar que lo único que hace es alertar de que sobre ese bien hay un proceso. Entonces, yo vengo y le digo, Figueroa, le compro la casa, hay una inscripción de una demanda en relación con un proceso de impugnación de un testamento, como tal, o con relación a un divorcio, por un tema de una liquidación de sociedad conyugal también, puede ser, en ese evento, que quien me vendió le están peleando ese bien diciendo que hace parte de una sociedad conyugal. Entonces, yo me doy cuenta, pero eso es lo que me deja más que claro, es que en caso de que pase algo con ese proceso, me tiene que responder el vendedor. Realmente, ¿cuál es el riesgo que yo estoy asumiendo? Que si de aquí a mañana a mí me quitan ese bien y yo acuda al vendedor a decirle me responda, el vendedor no tenga con qué. Que ese riesgo es el que la gente no corre. Porque si de aquí a mañana me quitan el bien y el vendedor no tiene el dinero para devolverme el de la compra, pues ahí sí ese riesgo es bastante grande. Lógico, o sea, yo creo que en la práctica que compre un bien que está en un litigio, digamos que está siendo disputado en un litigio, por lo general no tiene la posibilidad no lo compra, mejor dicho, pero no por el riesgo del proceso que está en litigio, sino por el riesgo de que después el vendedor no le cumpla frente a eso, ahí en ese evento. Y es que de la mano de eso, veamos cuáles son las obligaciones que debe asumir el vendedor en caso de que haya evicción. Entonces, ahí esas obligaciones nos las trae, por ejemplo, el artículo 1904, que nos dice, el saneamiento por evicción a que es obligado el vendedor comprende, uno, restituir el precio, aunque la cosa haya bajado de precio. Y si yo le compré una cosa que vale 200 millones y usted no tiene esa plata para devolvérmela, ¿qué tengo que hacer? Iniciar un proceso ejecutivo, ejecutarlo, y si usted no tiene dinero, no hay poder humano que me ayude a mí a lograr recoger ese dinero. Dos, que me pague las costas legales del contrato de venta que hubieran sido satisfechos por el comprador. Por lo menos si yo incurrí en gastos notariales o en gastos registrales, que me devuelva también esa plata. Tres, el valor de los frutos que el comprador hubiera sido obligado a restituirle al dueño. Por ejemplo, que yo haya perdido el proceso y me haya tocado devolverle los frutos a quien ahora es el dueño del bien. Si hay una nulidad, es posible que a mí me toque por restituciones mutuas pagar los frutos que obtuve durante el tiempo que tuve el bien. La de las costas que el comprador hubiera sufrido a consecuencia, las costas procesales. Ustedes ya recuerdan que a uno lo pueden condenar en costas en el proceso, entonces que me devuelva eso. Y el aumento del valor del bien, y ahí entra todo el tema de las mejoras. Entonces, ¿qué tal que yo haya comprado una casa a un piso, la volví en una casa de 3 pisos, me tocó devolverla y pues perdí el precio, perdí todo? Entonces, ¿realmente dónde está el riesgo? Pues de que cuando yo vaya y listo, a mí el derecho me ampara para que me devuelvan ese dinero, para que me indemnicen todos los perjuicios. Y si el vendedor no tiene con qué, nada que hacer, ahí sí, o sea, ahí sí ese riesgo es el gran riesgo que corro en ese caso, en ese evento. Diferente es como cuando el que incumple es el comprador, que de pronto pues la garantía está cobijada por el bien, en ese caso. Pero en ese evento, ese riesgo es un riesgo bastante grande. Pero que se pueda haber un proceso por allá escondidito, que nadie lo sepa, o que lo sepa solo el vendedor y que sorprenda ya con la sentencia, es totalmente posible en ese evento, en ese caso. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ok, listo.
Hay una discusión en la práctica, ojo, frente a la prescripción de los 4 años que estábamos haciendo mención. Porque la norma dice que los 4 años empiezan a contar, puede ser desde la sentencia en firme o desde el momento de la restitución. Pero hay quienes ponen en discusión algo adicional. Y es que, lo pongo como un ejemplo para que me entiendan. Recuerden que hay un término de prescripción genérico que es de 10 años. Entonces, digamos, ¿qué pasa si la evicción o la sentencia que da lugar a restituir el bien o la misma restitución se da después de 10 años de la venta? Entonces hay quienes dicen, pues ahí empiezan a correr 4 años. Y hay una posición que dice, no, ahí ya pasaron los 10 años de prescripción genérica, no, nosotros no podemos exponer a un término infinito de cuando llega a pasar eso. ¿Y esa discusión por qué se da? Pues porque estamos en Colombia, donde un proceso judicial se puede demorar años de los años amén. Entonces, en ese sentido, puede que yo compre el bien y 15 años después llegue una sentencia firme o algo, o 15 años después, o sea, entonces me sorprenda. Pueden ser situaciones excepcionales, pero en ese sentido se podría entender que son 4 años después de que se da la sentencia o algo, pero nunca se puede superar más de los 10 años del término genérico de prescripción, en ese caso, en ese evento, porque la norma no es clara en ese aspecto. Ahí. Ok. Y pues en términos generales, eso es lo que tiene que ver con la obligación de saneamiento por evicción. Lo que les decía, por lo general eso se da sobre todo en venta de bienes inmuebles. En venta de bienes muebles es muy, muy raro, empezando porque hay pocos procesos donde la gente se pelea por un bien mueble, a no ser que sea un bien mueble de mucho valor, en ese caso en particular. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Profe, sí, con lo de los 10 años, que, bueno, no entendí muy bien, ¿qué resulta? ¿No vale o sí vale? ¿Qué sucede después de los 10 años? O sea, ¿cuál es la situación? Que la norma nos dice, vamos a la norma, para que lo tengamos claro acá. 19.13, ¿qué nos dice el 19.13? Dice, la acción de saneamiento por evicción prescribe en 4 años, más por lo tocante a la sola restitución del precio, prescribe según la regla general. Dice, se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de evicción o si ésta no hubiera llegado a pronunciarse desde la restitución de la cosa. Es decir, que si yo tengo el bien y 5 años después, o 2 años después, o un año después, llega la sentencia donde dice tiene que devolver el bien, a partir de ese momento, y yo lo tengo que devolver, desde ese momento tengo 4 años para demandar. ¿Cuál es la situación excepcional que no prevé la norma? Que esa sentencia judicial llegue después de 10 años de haber comprado el bien, donde aplica la prescripción extintiva genérica que trae el Código Civil, de 10 años. Entonces uno diría, si a mí me llega la sentencia en el año 11, quiere decir que a partir de ese momento hay 4 años más, o sea que eso hace que sea como un término demasiado extenso y que supere el término genérico de 10 años. Entonces en ese sentido lo que se dice es, oh, son 4 años después de esas situaciones, pero sin embargo nunca puede superar los 10 años de la prescripción genérica que establece el Código Civil. Es como quien diría, para explicarlo de otra forma, sería que tiene 4 años desde el momento que conoce la situación, la sentencia o desde la restitución, pero nunca se puede superar un término mayor a 10 años para demandar en ese evento. No sé si me hago entender ahí, más. Sí, profe, o sea que en el caso que todavía has dado de que se diese conocimiento 10 años después de la venta, ahí no. Pongámosle menos, pongámosle que yo me di cuenta al año 9. Entonces, al año 9 de haber comprado la casa, llega la sentencia y me dice, tiene que devolver la casa en ese evento.
Entonces ahí uno dice, yo ahí en ese momento tengo 4 años más o tengo el tiempo que me falta para completar los 10 años. Pues Entonces la tendría el tiempo posición para que, completar los 10, ¿no? sí, pero es un tema que incluso es discutible y debatible. Ahí vuelvo yo a lo mismo de siempre. Si yo soy el que tengo que pedir el saneamiento, pues yo alego diciendo que son 4 años sin importar cuándo se dé. Si yo soy el que me tengo que defender, alegaría de que era máximo los 10 años y pues no se podría superar ese término como tal en ese evento. Pero pues es una discusión que les dejo ahí planteada, simplemente es como para que ustedes vean esos análisis y discusiones que se pueden generar en un litigio, porque la norma tampoco son claras, las normas tampoco son claras en ese aspecto, en ese evento. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, profe, gracias. Ok. Y adicional a la obligación de saneamiento por evicción, pues viene todo lo que tiene que ver con los vicios ocultos. Entonces, ¿qué son los vicios ocultos? Como tal, primero que todo, o lo que se llaman vicios redivitorios. Entonces, en ese caso, realmente son falencias de la cosa, del bien, que afectan su utilidad y que lógicamente, como su nombre lo dice, están ocultas para el comprador. El comprador pues no las ve al momento de la compra. Entonces yo les decía la clase anterior, eh, lo alcanzamos a mencionar así por último, que el ejemplo más claro de eso son las humedades y que por lo Qué general pena, una persona, podría volver a repetir lo de los vicios ocultos o redivitorios. claro que sí, cuando hablamos de vicios ocultos o redditorios nos estamos refiriendo a, digamos, afectaciones materiales del bien, de la cosa, que pues afectan su utilidad en ese evento. Es como una falla del bien que afecta su utilidad. Pero ¿cuál es su particularidad? De que son ocultas para el vendedor, para el comprador, perdón, o sea que el comprador al momento de comprar las desconoce en ese sentido. Entonces, si el comprador las desconoce, cuando las descubre, pues tiene una afectación. Entonces, por eso les decía, ¿cuál es el ejemplo más clásico y más frecuente de eso? Las humedades en un bien inmueble. Por lo general, cuando alguien va a vender un bien inmueble, pues tapa lo feo. Entonces, si hay una humedad, la resana, la pinta. Eh, Muchas veces de pronto si usted compra un bien inmueble en una época de calor, de verano, es difícil que usted descubra que hay una humedad y apenas llegan el invierno, las lluvias, a los 2 días hay agua por todos lados, en ese caso. Entonces, eso es lo que de pronto se conoce como un vicio redivitorio o por un vicio oculto. Pueden haber situaciones mucho más complejas, como por ejemplo problemas del suelo, de un bien inmueble. Entonces, que pueden generar una afectación bastante grande. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es que si yo compré algo, pues yo compré algo para que me sirva, para que me funcione adecuadamente. Yo no compré algo para que esté lleno de humedades, para que no se dañe, ni demás. En ese sentido, lo que se busca con esta obligación de saneamiento es que el vendedor, valga la redundancia, sanee al comprador en el sentido de corregir ese vicio o que se reduzca el precio de la cosa. Pues ¿por qué? Pues porque yo haber sabido que eso estaba dañado, pues lo hubiera pagado menos en ese caso. Entonces, en ese sentido, los vicios redivitorios dan lugar a esas dos situaciones. Uno, a que el vendedor deba reparar el vicio, o dos, a que se deba reducir el precio en ese caso. Pero ojo porque eso tiene sus reglitas ahí y ahí entra a jugar sumamente la buena fe como tal. Pero la buena fe de lado y lado, la buena fe en el sentido del actuar del vendedor de forma honesta, pero también la buena fe en el sentido del comprador de actuar de forma diligente. Y ya vamos a ver que en los vicios redditorios, al comprador que es tonto se le castiga
al momento de comprar, en ese caso. Y la norma lo castiga con la imposibilidad de alegar los vicios redivitorios. Entonces vamos a la norma, ya teniendo la concepción, digamos, como general en este caso. Ya vamos a ver la consecuencia ahí en ese evento, Daniela. Ya la vamos a revisar. Entonces, ojo, Código Civil, artículo 1914 que nos dice, se llama acción redivitoria la que tiene el comprador para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio por los vicios ocultos de la cosa vendida a raíz o muebles o llamado redivitorio. Ahí ya está la respuesta para Daniela en ese sentido. Yo les decía, ¿qué puede hacer el comprador? Perdón, ¿qué obligación tiene el vendedor? El vendedor tiene la obligación de reparar el vicio o de rebajar el precio, en ese caso, en ese evento. Ojo, pero si no cumple con esas obligaciones, el comprador puede iniciar una acción judicial en contra del vendedor. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se rescinda la venta. Es decir, que la venta se eche para atrás, por decirlo de una forma muy coloquial. Recuerden que la rescisión es el mismo efecto que tiene, por ejemplo, la nulidad, y es que pues las cosas vuelven al estado anterior. Ya no quiero. Usted me vendió algo que está dañado, ya no quiero. En ese evento que usted me repare, me devuelva el precio y nada, sino lo que quiero es la rescisión de la venta en ese caso particular, en ese evento. Eso tiene también unos términos de prescripción. Y esos términos de prescripción los traen los artículos 1926 y 1927 del Código Civil, que Doctor, dicen lo qué siguiente. pena, es que ya me confundí, o sea, con el vicio redivitorio se busca también, o sea, que se repare el bien o se reduzca el precio y es con el saneamiento que se busca que se devuelva el bien al vendedor o cómo es. Ojo, es que el saneamiento es el género. Y dentro de la obligación del saneamiento puede que esté sanear por evicción o sanear por vicio reditorio. Cuando hablamos de sanear por evicción es porque hay un vicio de derecho. Cuando estamos hablando de sanear por vicios reditorios o vicios ocultos, estamos hablando de un vicio de hecho sobre el bien, en ese caso. Los vicios de derecho o el tema de evicción, ya dejémoslo hablar. Ahora centrémonos solamente en los vicios de hecho sobre la cosa, que en ese evento nadie me está queriendo quitar la cosa, sino la cosa que me dan tiene una falla. Entonces, eso es un vicio oculto. Entonces, yo le pongo un ejemplo. Si yo le entrego a ustedes, yo le vendo un carro y el carro tiene una falla, ¿usted qué va a querer que pase con eso? Entonces, usted tiene tres caminos. Uno, usted puede querer que yo le arregle la falla como tal. Dos, usted puede querer que yo le rebaje el precio de la cosa. ¿Y qué le tengo que rebajar? Pues lo que valdría la corrección de la falla. O tres, usted pronto también, de pronto lo que usted quiere es que ya no quiere comprar nada, quiere echar todo para atrás. Entonces, esas alternativas son las que están ahí. ¿Qué situación pasa? El vendedor puede, digamos que sanear rebajando el precio o corrigiendo la falla. Pero puede pasar que si eso no satisface al comprador o el comprador no lo quiere, él pretenda es que se rescinda la venta, o sea, que la venta se deje sin efectos y las cosas vuelven al estado anterior. ¿Me hago entender ahí, Felipe? En ese caso, Sí, señor. ¿sí? Ok. Entonces les decía, la prescripción de esa acción redivitoria depende de lo que yo quiera. Entonces dice, si es la acción, esa acción se llama la acción quantis minoris, que es la acción de rebaja del precio. Entonces, si yo quiero iniciar la acción quantis minoris, el 1926 me dice lo siguiente, la acción para pedir la rebaja del precio prescribe en un año para los bienes muebles y en 18 meses para los bienes raíces. Entonces, ojo, ¿sí? Los términos de prescripción son de mucho cuidado.
y acá los términos de prescripción son bastante cortos, bastante bajos. Y el 1927 me dice, si la compra se ha hecho para remitir la cosa a un lugar distante, la acción de rebaja del precio prescribe en un año contado desde la entrega del consignatario. Simplemente me coloca un supuesto diferente en ese sentido. ¿Qué discusión se da acá? Que la norma no me dice claramente cuál es el término de prescripción y yo lo que quiero es rescindir la compra. Entonces yo pensaría, o uno interpretaría en ese evento, que si no se dice expresamente cuál es el término para la rescisión por un vicio oculto o un vicio reditorio, podríamos decir que aplicaríamos el término de prescripción genérica, que sería el de 10 años en ese evento. ¿Qué es lo normal? Que yo demande dentro del término de prescripción para la rebaja del precio y subsidiariamente pida que si no se rebaja el precio, se rescinda la venta, en ese caso. Es lo normal que se hace o que se busca hacer en la práctica como tal en esos casos, en esos eventos. Pero entonces vamos a mirar unas reglas específicas en ese caso, en ese evento que está ahí. Hay una norma que frente a lo que estaba señalando ahorita, nos genera discusión y es que, ojo, cuando se habla de la acción redivitoria, el 1923 nos coloca un término de 6 meses respecto de las cosas muebles y un año respecto de los bienes raíces. Dicen todos los casos en que las leyes especiales o las estipulaciones de los contratantes no hubieran ampliado o restringido este plazo. ¿Qué discusión se genera ahí? Que hay quienes toman o señalan que ese término de prescripción debe ser el de solicitar la rescisión del contrato, pero se discute que es un término demasiado corto. Entonces hay quienes dicen, vea, pero es que rescisión del contrato por acción redivitoria, si la tomamos en conjunto con el artículo 1914, la acción redivitoria se divide en dos. Y en ese evento, o sea, en rebaja del precio o en rescisión de la venta. Y en ese sentido, vemos que el código es un poco desordenado y nos trae supuestos diferentes ahí. Pero en el 1923 nos habla de un término de 6 meses para muebles, un año respecto a bienes raíces, pero como trae la posibilidad de que ese término se amplíe o que haya unas leyes especiales, hay quienes discuten asimilando el fenómeno de la rescisión a la nulidad a otros, lo que les decía ahorita, que eso puede dar lugar a los 10 años. ¿En qué sentido? ¿Dónde va la interpretación? De que yo no alegue propiamente que lo que hay es un vicio oculto, sino que lo que yo alegue es que hay un incumplimiento contractual, que eso me ubica en el mundo de la resolución del contrato. O que yo alegue de que eso puede dar lugar a lo que se llama un vicio del consentimiento, que da lugar a una posible nulidad y eso genera una prescripción mayor o 10 años. Esas discusiones, ¿por qué se dan? Porque son fenómenos distintos, fenómenos muy similares o muy parecidos. Y les pongo ahí como lo dice Natalia, pues genera mucha discusión al respecto. Entonces, vean, les pongo un ejemplo. Yo le vendo a Daniela, digamos que yo le vendo a Daniela, volvamos al mismo ejemplo, una casa. Y yo le vendo a Daniela una casa y en esa casa tiene un vicio oculto y ese vicio me lo ocultó el vendedor, no me lo informó. Y yo no tuve forma de saberlo, era un error insuperable, etcétera, etcétera. Entonces yo diría, me puedo estar ubicando sobre lo que es el dolo y no lo que es un vicio redivitorio, en ese caso. Entonces vean que la misma situación me puede ubicar allá también. Y si me estoy ubicando allá y quiero declarar la nulidad del contrato, en busca de la rescisión del contrato, que ese efecto también se busca en la nulidad, pues tendría un término de prescripción de 10 años. Pero yo también podría decir, vea, ese vicio oculto
después de que apareció, yo le pedí al vendedor que me lo reparara, nunca lo reparó, y como esa obligación él la tiene, entonces yo puedo hablar desde un incumplimiento contractual. Y ese incumplimiento me ubicaría en una resolución del contrato. Y me iría por la acción resolutoria. Y hay quienes dicen, no, en esos casos hay norma expresa. Pero a mí se me hace que eso puede generar mucha, como lo dice Natalia, mucha confusión y mucha discusión a nivel práctico. Entonces, en el nivel práctico, lo que pasa es que por ahí los litigantes tiran para un lado y para el otro, dependiendo de lo que le convenga. Y más que esos términos acá son demasiado cortos en este evento. Ahí. Esto, ¿cuál es la recomendación? Pues de que uno no se salga de acá si lo está alegando como un vicio redivitorio. Pero ojo, vamos a mirar las reglas específicas de los vicios redivitorios para de pronto ver cuándo específicamente yo debo acudir a esos vicios redivitorios y no a otro tipo de figura en ese caso, en ese evento. Ok, me decía Daniela que no entendía el artículo 1927. Simplemente el 1927 lo que me agrega es que cuando se trata de una venta a distancia, recordemos por allá un término en el que decía que como que se le agrega el término de la distancia y se entiende en cuenta que el término se empieza a contar siempre desde la entrega real del bien. Desde ahí se empieza. No desde la fecha de la celebración de la compraventa, en ese caso. Porque yo podría decir, acuérdense por ahí las reglas de la entrega en las que se presumía que ya hay cumplimiento de la entrega y todo eso, entonces yo podría de pronto alegar diciendo que ya hubo entrega antes y que el término fue anterior, en ese caso. Ok, vamos acá y miremos el 1915 para que tengamos claras las reglas de cuando hay un vicio redivitorio. Entonces nos dice el 1915. Ojo, son vicios redivitorios los que reúnen las siguientes características. Uno, que existan al momento de la venta. Entonces les pongo un ejemplo. Si la humedad es una humedad que aparece con posterioridad a la venta y nunca ha existido, pues lo siento mucho. O sea, eso ya no es problema del vendedor en ese caso. Y eso suele pasar, porque por lo general, por lo menos yo vivo en un piso último y por lo general cuando hay verano arreglan todas las humedades. Y el agua es una cosa que nadie controla y cuando llega el invierno, la humedad vuelve y brota, vuelve y se quiebra la placa, lo que sea. Entonces, en ese sentido, si no había humedades al momento de la venta, pues yo no tenía ninguna humedad que informar. Posteriormente es que viene esa situación. Dos, ser tales que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural o solo sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir que conociéndolos el comprador no hubiera comprado o lo hubiera comprado a menos precio. ¿Qué quiere decir eso? Eso es algo muy parecido como cuando hablábamos que el error tenía que ser un error determinante. Acá lo mismo, el vicio tiene que ser un vicio determinante, que de yo haberlo conocido, yo no hubiera comprado. Pero adicional a eso, que realmente sea un vicio que afecte el uso de la cosa. Porque puede que esa humedad, si yo la hubiera conocido, no me hubiera importado, yo la hubiera reparado. Puede que no tenga ninguna importancia. O puede que no sea una humedad de tal gravedad que afecte la utilidad del bien. Para poner el ejemplo de la humedad. Pero, por ejemplo, si tenemos un vicio oculto en el sentido de que hay un problema del suelo que puede generar por lo menos el derrumbe de unas paredes de un edificio, eso de pronto sí toma mucha gravedad. Pero si yo compro una casa para destruirla y remodelarla, pues a mí me interesa de pronto algunos vicios ocultos como humedades, paredes rotas, paredes, columnas que de pronto están con afectaciones, etcétera, etcétera. De pronto eso puede que a mí no me interese. Entonces, de eso depende también que el vicio sea o no sea determinante. Entonces ahí yo lo tengo que entrar a demostrar. Entonces vean que, vuelvo y les digo, vean que se va pareciendo mucho a lo que es el error. Y tres,
acá se parece mucho al dolo, no haberlos manifestado el vendedor. O sea, que se le castiga la mala fe al vendedor. Pero ojo lo que dice acá, y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón a su profesión o oficio. Es decir, que acá se le castiga al comprador que compra algo y teniendo la posibilidad de haber conocido el vicio, no lo encuentra. Aplica tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles, Felipe. Esto, entonces, en ese sentido, yo les decía, se castiga la buena fe por lado y lado. Primero, se pide que sea un vicio que exista antes de la compra, que no sea posterior a la compra. Segundo, se pide que sea un vicio importante, determinante, que marque, que afecte la utilidad del bien y que adicional a eso, de haberlo conocido el comprador, pues hubiera manifestado su no querer contratar o contratar en unas condiciones diferentes. Y tercero, que no los haya informado el vendedor o que el comprador los haya ignorado por negligencia. Y ahí vamos al caso clásico de la venta del carro donde el motor está dañado. Pues yo llego y le digo, vea, le vendo este carro y lo más diligente que puede hacer el comprador, ¿qué es? Pues mandar a revisar el estado mecánico del vehículo. Ahí puede descubrir fácilmente que hay un vicio oculto, que hay un vicio redivitorio en ese caso. Entonces yo no puedo después ir a alegar y a decirle al vendedor, venga, es que usted me vendió el carro dañado, tiene un vicio de hecho, tiene que rebajarme el precio, yo ya no quiero la venta, tiene que reparármelo. No, lo siento mucho, porque usted está en la posibilidad de haberse dado cuenta de la situación en ese caso. Hay en la práctica, por eso les digo que esto a veces, y como lo decía Natalia, puede dar lugar a confusiones en la aplicación de las figuras que uno quiera alegar. Pero lo cierto es que acá pues realmente estamos también en una aplicación de las cargas contractuales. Entonces yo les pongo un ejemplo para que ustedes me entiendan una situación en particular. Yo le digo a Angie, Angie, le vendo mi finca. Y Angie me dice, listo, voy a ir a verla. Entonces yo le digo a Angie, listo, Angie, vaya el domingo a a la 1 del mediodía, ¿cierto? En ese sentido. ¿Qué estoy buscando yo? Pues darme un tiempo para ir y arreglar la finca, hacerla ver bien, etcétera, etcétera. Y Angie va y la mira a la 1 de la tarde y yo también le digo que vaya a la mira a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque esa finca, si usted va a las 7 de la mañana, el jejen y la zancudera lo van a sacar volando, que es algo normal que pasa en ese sector. Los que son del sur del Tolima entenderán mejor que cualquiera. Entonces, usted va y usted dice, listo, me gusta la finca, y después usted dice que hay un vicio redivitorio, un vicio oculto. ¿Por qué? Por la zancudera. Eso no es un vicio oculto. Hay un vicio oculto porque yo no le advertí de que habían malos olores en la finca en tempranas horas de la mañana. ¿Eso será un vicio oculto o no? Y adicional a eso está la posibilidad de darse cuenta o no. Que hay un vicio reditorio, un vicio oculto, porque la finca en épocas de lluvia se inunda y se entra el agua de una quebrada que está ahí y daña los cultivos. Que hay un vicio oculto porque hay unas tierras que tienen unas plagas y demás. Entonces ahí vean que este tema, en el ejemplo clásico de una humedad o de un motor de un carro dañado es fácil, pero hay muchos eventos en los que nos genera discusión si eso realmente es un vicio oculto como tal, o si realmente toda situación que no tenga gusto al comprador la debemos mirar como un vicio oculto. Pero entonces, lo que les digo, eso depende del caso concreto. Si yo compro una tierra para que sea productiva, agrícolamente hablando, de pronto una afectación del suelo sí puede ser un vicio oculto. Pero si yo compro un lote de terreno para colocar una piscina o una casa, de pronto la afectación del suelo en cuanto a su capacidad agrícola no me interesa o no tiene nada que ver. Entonces eso depende de cada caso
en concreto. Pero también puede haber mucha confusión en que los vicios ocultos puedan estar relacionados de, con el campo de lo que es el error o el dolo en ese evento como tal. Listo. ¿Qué más nos dice la normatividad? Si se estipula que el vendedor no está obligado al saneamiento de los vicios ocultos, sin embargo, está obligado a sanear aquellos en que tuvo conocimiento y no dio noticia al comprador. Es decir, que acuérdense que en materia de vicios por evicción, yo no puedo colocar la cláusula de que me eximo de los vicios de evicción cuando lo hago de mala fe. Acá es prácticamente lo mismo. Yo puedo colocar una cláusula diciendo que no respondo por los vicios ocultos siempre y cuando no está actuando de mala fe como tal en ese evento. Siempre y cuando sean vicios que yo le haya manifestado y al comprador para que el comprador los los que los para que el comprador perdón, para que el comprador los conozca como tal en ese evento. Ok. Y pues como lo mismo lo dice la norma, la situación de los vicios predivitorios da lugar a que el comprador exija o la rescisión de la venta o la rebaja del precio según mejor le pareciera. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia ha dado el avance también en la posibilidad que tiene el vendedor de reparar el vicio. ¿Con qué finalidad? Con una finalidad de prevalencia del contrato y de que el contrato pues no desaparezca, con esa finalidad específica como tal. Entonces, eso es un evento o una situación en la que, en la que de pronto yo como vendedor, si actúo de buena fe, se me puede amparar en el sentido de que yo haya optado por querer reparar el vicio. Y eso yo lo podría alegar en un proceso judicial. Si usted inmediatamente va y me demanda por la rescisión, yo podría alegar, vea, pero yo estuve en la disposición de reparar el vicio en ese sentido. Y pues eso depende de la clase de vicio como tal. Incluso en materia, por ejemplo, en materia de derecho de consumo, la garantía sí prevé ese derecho para el vendedor. Y es que cuando hay un vicio en el bien, que es una falla, por la cual uno pide una garantía en materia de derecho de consumo, vean que se le da el derecho al vendedor de reparar el bien antes de tener que devolver el dinero o de rescindir la venta, en ese caso. Y es que por lo menos, ejemplo, yo compro un televisor, me vale 3 millones de pesos y al mes, ¡pum!, se apaga y no vuelve a prender. Yo realmente, ¿qué es lo que quiero? Pues que me den un televisor nuevo, yo no quiero un televisor reparado. Y sí, pero el vendedor ahí tiene la posibilidad, por la garantía, de repararlo y devolvérmelo reparado. Uno siempre va a tener la desconfianza de un bien reparado, pero esa posibilidad es permitida para el vendedor. Eso hoy en día se extiende también en materia civil y más pues por un tema de buena fe, en ese caso. Ahí. Lo que me pregunta Mafe es que si yo coloqué la cláusula diciendo que no respondo por los vicios ocultos o redditorios, no propiamente me dice ahí que es por buena o mala fe, sino que lo que me dice es que solamente aplica frente a aquellos vicios que yo informé. Si hay un vicio que no era, que nunca le informé al comprador, frente a ese vicio sigo obligado y la cláusula no me exonera responsabilidad en ese evento, en ese caso. Y acá, hablando de la buena fe, hay un punto adicional, que se castiga la mala fe del vendedor. Entonces dice el 19-18, si el vendedor conocía los vicios y no los declaró, o si los vicios eran tales que el vendedor tenía que haberlos conocido por su profesión, es obligado no solo a la restitución o rebaja del precio, sino a indemnizar perjuicio en ese caso. Es decir, que se le castiga ahí adicionalmente la mala fe. Si yo como vendedor no actué de mala fe, solo rebajo el precio o se rescinde la venta o reparo. Pero si yo como vendedor actué de mala fe, oculté,
Adicional a eso, si se causa un perjuicio, tengo que indemnizarlo como tal, en ese evento en particular. Puede haber una situación muy específica, y es que a causa del vicio se pierda la cosa en ese evento. Entonces, sí, ahí se maneja una regla muy específica que es la del 19-19. ¿Qué pasa? Si el vicio es tan grande que hace perder la cosa, pues responde el vendedor. Pero si la cosa se daña porque el comprador no mitiga el vicio, pudiéndolo mitigar, exonera responsabilidad al vendedor. Es decir, que ahí también hay una carga para el comprador, para que el comprador no permita que el vicio se agrave hasta tal punto de hacer perder la cosa en ese evento, para que lo tengamos también en claro en ese sentido. O sea, yo sé Profe, que son muchas cosas, por eso les digo que donde uno podría dedicarse los 2 meses solamente a hablar de la compraventa, en ese caso. Señor, si me puede hacer el favor de repetirlo de si el vicio daña la cosa, es que no escuché bien. ok, no lo repitamos, vamos directamente a la norma. Es que estoy tratando de no revisar norma por norma, además porque se nos hace interminable ese tema. Pero vea lo que nos dice la norma, 19-19. En ese caso, dice, si la cosa viciosa ha perecido después de perfeccionado el contrato, no por eso se perderá el comprador el derecho que hubiera tenido a la rebaja del precio, aunque la cosa haya perecido en su poder y por su culpa. Pero si ha perecido por un defecto del vicio inherente a ella, se seguirán las reglas del artículo anterior. Ese artículo, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de esos artículos ha tenido un desarrollo doctrinal y jurisprudencial, en ese caso. Por eso no me gusta solamente restringirme a eso. A lo que voy es que si yo, como vendedor, oculto un vicio y el vicio lleva a que la cosa perezca o se dañe, en ese sentido, el comprador tiene los mismos derechos en ese evento. Pero si el vicio no es tan grave y se agrava por culpa del comprador que no mitiga el vicio, en ese sentido, entonces en ese evento se exime de responsabilidad al vendedor. Ojo, se le exime de responsabilidad frente a la pérdida de la cosa, más no frente a los vicios originales. Entonces les pongo un ejemplo para que me entiendan en ese sentido. Digamos que hay una gotera. Si hay una gotera, usted como comprador, independiente que le pida la rebaja del precio, que le pida, no sé, o sea, la reparación al vendedor, si este no accede como tal, mientras usted ya acude a pedir la rescisión del contrato o la rebaja del precio judicialmente, lo más normal es que usted repare ese vicio. Y al momento del proceso, ya sea que usted pida la indemnización de ese perjuicio o lo que sea, pero que usted no deje agravar ese daño. Entonces, si yo dejo agravar el daño hasta tal punto que eso genera que se dañe el bien, en ese sentido, yo eximo de responsabilidad frente a esa pérdida del bien al vendedor. Y es que eso es una regla que aplica siempre en materia de responsabilidad, tanto contractual como contractual. Y es que yo no debo permitir la agravación del daño, o la agravación del perjuicio, o la agravación del vicio, siempre y cuando esté en mi índole de control, controlar ese vicio como tal. Si no está en mi índole de control, pues ya es muy distinto. Si es una situación tan compleja que yo no la puedo controlar como comprador, es diferente. Pero si vamos al ejemplo clásico de la humedad, hombre, pues ¿qué puede hacer usted? Arreglar la humedad. Si usted no arregló la humedad hasta tal punto que la humedad pudrió la pared, tumbó la pared y se cayó la casa, pues en ese sentido usted también tiene un grado de responsabilidad. Pero si la humedad simplemente era haber canalizado, no sé, una teja y impermeabilizado unas cosas, pues ahí se entra a discutir hasta qué punto usted estaba en la posibilidad de haber mitigado el riesgo o no. Y si haber arreglado se le valía 50.000 pesos o 100.000 pesos, pues hombre, usted haber permitido que el daño se agravara le implica también un grado de responsabilidad en ese caso. Yo les digo, por lo general,
pese a que insista tanto en el ejemplo de la humedad, esos casos de esas humedades son las que menos se demandan y las que más fácil se arreglan, pues porque sus valores no son tan altos. Pero en general, cuando se dan vicios redditorios fuertes o grandes, eso sí da lugar a algunas demandas, por lo menos en temas de maquinaria agrícola, en temas de predios donde se alegan defectos del terreno, por lo menos que usted me oculta. Les pongo un ejemplo. Yo le compro una finca cafetera. Y Daniela, que está metida en el tema del café. Y hay un riesgo de deslizamiento en la finca. Lo digo porque generalmente el café no lo siembran en un terreno plano, ¿no? Por lo general está sembrado en un terreno montañoso. Entonces yo le compro 10 hectáreas de, de café, de un terreno con cultivo de café. Y usted, como vendedor, es conocedor de que hay unos, técnicamente no sé cómo se diría, síntomas, indicios o algo de deslizamiento de ese terreno. Y efectivamente, después de que yo le compro, al mes o a los 2 meses, se vienen abajo 2 hectáreas de terreno de ese café sembrado y pues genera un deslizamiento donde se pierde todo el café y adicional a eso causa unos perjuicios. Eso puede llegar a ser un vicio oculto. ¿Por qué? Pues porque usted ya tenía conocimiento del riesgo de deslizamiento del terreno. Si usted me hubiera advertido ese riesgo de deslizamiento, pues yo hubiera comprado la finca a un menor precio, ahí sí corriendo ese riesgo como tal. O no la hubiera comprado, pues quien quiere comprar una finca pensando que en cualquier momento el cerro se le caiga encima o que de pronto pues los 2000 palos de café que están sembrados se vengan al suelo en un deslizamiento. Entonces, en un caso de esos, sí es un caso que puede tener tal relevancia que de pronto está susceptible de ser demandado en esos eventos. ¿Entienden el ejemplo? Para que vayamos de pronto a un ejemplo un poquito más, digamos que más complejo como tal. ¿Sí? Ok, en ese caso. O no sé, o de pronto un edificio. Les pongo un ejemplo acá en Ibagué. No sé si de pronto alguien vive ahí. El edificio que está ubicado en en la entrada del barrio Versalles y Hacienda Piedra Pintada, que es un edificio que está incompleto y toda la vida está incompleto, ¿no? Es posible que eso tenga algún vicio por su falta de completitud, en ese caso. Pues en esos eventos puede que de pronto tome relevancia si aquí a mañana se cae parte de ese edificio, además de que está ubicado como en un cerrito o alguna cosa. De pronto es un tema diferente. ¿Y por qué traigo ese ejemplo a colación? Pues porque si usted llega a comprar un terreno, un apartamento ahí, donde usted ve que medio edificio lleva cualquier cantidad de años abandonado, pues de pronto ahí entran a jugar estas reglas y es el momento en que usted también, por diligencia y buena fe, tenga que preguntarse qué posibles vicios ocultos hay. Pues vea que ahí sí puede haber un conflicto de que mañana en el que yo de pronto diga hasta qué punto me tenía que informar, que tenía que informarme, tenía que ser conocedor, etcétera, etcétera. Pero habrán casos en los que no. Me dice, Daniela me dice, ¿los vicios se dan de igual forma en materia mercantil? Pues vamos a mirarlos en materia mercantil. ¿Qué particularidades tienen en materia mercantil? En ese sentido. Pero hasta ahí estamos claros con los vicios ocultos o vicios redditorios. ¿Sí? Ok, listo. Es posible que si yo voy y le compro un cuadro y el cuadro me sale, el cuadro me sale el marco con gorgojo, pues yo no lo voy a demandar porque usted me ocultó que el marco tenía gorgojo y usted ha visto que todos los días debajo del cuadro había un poquito de viruta o de acerrín o de lo que bota el gorgojo. Pues yo no voy a demandarlo por eso, en ese caso. Pero puede que sí, porque qué tal que yo le compre un cuadro que valga 100 millones de pesos y por usted no advertirme del gorgojo del marco, se me dañe el lienzo o el óleo. Eso ya puede ser una situación diferente. Me estoy inventando un caso complejo, pero para que ustedes me entiendan. Dime, Felipe, creo que me iba a preguntar algo. Doctor, en el caso de ese edificio,
Ay, ¿qué pasaría? O sea, si uno llegara a comprar un apartamento ahí, Pero es que si usted lo compra, pues yo creo que en ese caso es más que claro el estado del edificio. Entonces yo creo que ahí hablar de vicios ocultos es muy difícil, a no ser, ojo, que haya algo que realmente solo lo sepa el comprador o el vendedor. Por ejemplo, hay algo que se discute mucho en la propiedad horizontal y eso es muy discutible. No sé si a ustedes les ha pasado que llegan a vivir a un conjunto cerrado nuevo y siempre hay problemas con la entrega de las zonas comunes, ¿cierto? ¿Les ha pasado o no? Siempre hay algún sí, problema por la entrega de las zonas comunes. sí, Por señor. ejemplo, les pongo un ejemplo real. Yo, bueno, actualmente yo vivo en otro lado, pero donde vivía hace un poco, es un conjunto cerrado nuevo y en el parqueadero, en los parqueaderos que están en un edificio cercano, la placa, después de entregado y pues nuevo, pues empezó a agrietar y eso generó humedad en ese sentido. ¿Y qué pasa? Pues de que se filtra el agua de la placa y cae en los carros y algunos carros incluso se han manchado porque eso es un agua que sale como con el concreto y eso. Y eso ha sido un problema de imaginarse. La piscina tiene un problema. La cancha de tenis que está, la tuvieron que destruir toda para arreglarla y cosas así. Y puede que yo le venda a alguien y no le informe de los problemas que tienen las zonas comunes. Y ahí entra la discusión. Y cuando yo vendo un bien sometido al régimen de propiedad horizontal, tengo la obligación de advertir los bienes ocultos, los vicios ocultos de mi propiedad individualizada, de mi apartamento, de mi casa, o también tengo la obligación de advertir los vicios ocultos de la copropiedad. ¿Y por qué lo coloco de ejemplo? Porque por lo menos en este caso, en el ejemplo que les ponía, la placa la impermeabilizaron, pero la impermeabilizaron y lo que les decía, durante el verano la impermeabilizaron y cuando volvió el invierno volvieron a aparecer las filtraciones. Entonces sería que yo le tenía que haber advertido al comprador que esa placa que él ve aparentemente en buen estado tiene unas filtraciones que en el invierno posiblemente van a aparecer y eso hace parte de las zonas comunes, aunque bueno, aunque el parqueadero puede ser también una zona individual. ¿Será que le tengo que advertir que hay un problema con, incluso ahorita en pandemia tomó mucha relevancia eso, porque de pronto ahorita en pandemia nadie está utilizando nada de las zonas comunes. Y con eso, el que compre no se da cuenta que las zonas comunes tienen una falla. Y una vez acabe la pandemia y digan todos pueden utilizar zonas comunes, el señor se da cuenta que no puede utilizar la cancha de squash porque la cancha de squash tiene una falla. Que no puede utilizar no sé qué por esto y esto. Ese tipo de situaciones son vicios ocultos. ¿Tengo que advertirlos o no? Ahí está la discusión. Entonces vean que eso se puede tornar importante y puede que alguien diga es que yo compré ni siquiera por el apartamento, sino porque el conjunto tenía esas zonas comunes. Y realmente lo que me atrajo de la compra fue las zonas comunes, en ese sentido. ¿Será que le tengo que rebajar el precio por algo que no es de la propiedad individual, sino por las zonas comunes? ¿Será que puede rescindir la venta? Entonces, des en cuenta de la problemática hasta dónde puede llegar en ese evento. Frente a lo que me preguntaba Felipe, yo como vendedor sé que hay una parte que no está construida, pero de ahí en adelante que yo sé que no está construida porque tiene malos cimientos o porque no hubo un permiso o lo que sea, puede que yo no lo conozca, porque puede que eso está abandonado, desconozco porque está abandonado eso y eso pese a que están bien, pero por lo menos, ejemplo, hay un conjunto que se llama Torres de Castilla y León, que queda al frente de Filadelfia, y ese edificio también eso quedó abandonado, construyeron una sola torre y lo de los parqueaderos está abandonado. Yo desconozco por qué está abandonado. Puede ser por una falla geológica, puede ser por lo que sea. Pues si yo lo desconozco, no sé. Entonces ahí el mundo de los vicios ocultos puede entrar a jugar.
¿Estamos claros? Doctor, una pregunta. ¿Y usted qué haría, digamos, en ese caso que usted estaba comentando del problema en las zonas comunes? Pues yo qué hago dependiendo si soy vendedor o si soy comprador. El derecho le Pues sí, permite alegar, el derecho le permite a usted alegar por todos lados. Entonces uno demanda por lado y lado. Pues si usted va a demandar que porque había una cancha de tenis, yo no le dije que la cancha de tenis no tenía las medidas profesionales, sino pues es una cancha de tenis recreativa. Y yo creo que eso sí es ganas de joder. Además, ¿por qué? Pues porque usted puede ir y mirar y darse cuenta de la cancha, incluso medirla en eso. Pero si es una situación muy grave, pueda que yo sí quiera alegar eso, ¿no? Hay una falla estructural que la piscina del conjunto no sirve. Pues entonces yo me compré un apartamento en un conjunto que realmente no tiene piscina. Puede que eso sí sea una falla muy grave. Lo que pasa es que eso, ahí la discusión está es porque no es lo que yo vendí. Pero también ahí podemos hablar de que en una propiedad horizontal los bienes comunes se venden accesoriamente a los bienes privados. Es una discusión que puede llegar a ser bastante interesante en ese sentido. Pero lo que haría, pues eso depende del caso concreto. Ahí sí, eso en cada caso puede ser distinto. No vamos a alcanzar a terminar la compraventa hoy, por lo que veo. Pero no importa. O sea, des en cuenta que es que la compraventa no es sencilla. Los otros contratos sí son más sencillitos, pues la compraventa es como más compleja como tal. Entonces vean que en el Código de Comercio está regulado en el 934 y siguiente. Ojo, acuérdense que lo que no está regulado en el Código de Comercio se aplica lo del Código Civil en ese evento. Entonces, ¿qué nos dice el 934? Si la cosa vendida presenta con posterioridad a su entrega vicios o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el comprador, que hagan la cosa impropia para su natural destinación o para el fin previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la resolución del mismo. Vea que acá ya no me habla, ven lo interesante, acá ya no me habla de la rescisión, sino de la resolución del contrato. O la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador opta por la resolución, debe restituir la cosa al vendedor. En uno y otro caso, habrá lugar a indemnización de perjuicios por parte del vendedor si éste conocía o debía conocer al tiempo del contrato el vicio. Si nos damos cuenta, el artículo 934 reúne como 4 artículos del Código Civil y lo dice de otra forma, pero el cambio más grande es que acá no me habla de rescisión, sino de resolución del contrato. Y es que eso por eso yo les decía hace un rato que eso es muy discutible, porque entonces la acción de resolución del contrato tiene un término de prescripción diferente. Allá rescisión, ni siquiera propiamente hay una acción de rescisión, sino que la rescisión es una consecuencia de la resolución o de la nulidad. Entonces eso genera discusiones en la práctica en esos casos en concreto. Pero en general me aplica la misma regla, que no los conociera el comprador, o sea, que el comprador haya debido revisarlos y demás. Carga de la prueba, 935. Corresponde al vendedor la prueba de que el comprador conocía o debía conocer el mal estado de la cosa vendida al momento del contrato. Bueno, eso ya es un tema procesal. En el proceso, ¿quién debe demostrar qué? ¿Pero por qué eso? Porque si a mí me demandan como vendedor, pues yo tengo que demostrar que el comprador tenía la posibilidad de haberse dado cuenta de los vicios de la cosa. Pero es un tema más probatorio y procesal. 936. Será absolutamente nula toda estipulación que excluye o limite la garantía por vicios ocultos cuando el vendedor los haya callado de mala fe al comprador. Ten en cuenta que esta redacción se asimila más a la de la evicción en el Código Civil, pero realmente es el mismo significado. Lo que pasa es que acá dice que es completamente nula. Allá dice que, no tiene, que solamente tiene, o sea, es casi el mismo significado, pero con una redacción diferente en ese evento. Entonces ahí van viendo ustedes como unas diferencias. Si la cosa perece en consecuencia del vicio, no por ello dejará de tener el derecho comprador a la resolución del contrato. En el Código Civil dice rebaja el precio.
más si perece por fuerza mayor o caso fortuito, por culpa del comprador, etcétera, etcétera. Prescripción. La acción prevista en el 34 ITA prescribirá en 6 meses contados a partir de la entrega. Y la del 934 y 937 es la de la resolución del contrato. Entonces uno dice acá, hombre, es raro porque acá es una de las resoluciones del contrato que tiene un término de prescripción especial. Y acá la norma le da un término de prescripción de 6 meses, en ese sentido, en ese caso. Entonces, Y, acá la norma es muy específica, ahí sin decirme que en esos casos son 6 meses, pero vuelve la misma discusión que les digo. Si es resolución del contrato, entonces ahí alguien diría, si yo pido resolución del contrato por vicios ocultos, 6 meses, pero si pido resolución del contrato por incumplimiento, serían 10 años. Entonces, o yo podría enrutar esto por, por 10 años. Yo les cuento algo. Ahí es donde también entra a jugar las cargas contractuales y la perspicacia que uno maneje al momento de redactar el contrato. Y al momento de redactar el contrato, yo podría encaminar los vicios ocultos como una obligación de reparación y de garantía de tal índole que su incumplimiento me dé lugar a esa resolución del contrato. Me explico, para que ustedes me entiendan. No lo vean como malicia ni nada, no, sino la importancia de redactar bien un contrato. Entonces yo le puedo colocar en un contrato una cláusula que diga, ojo, en caso de que el bien tenga algún vicio oculto, un daño, ni siquiera lo puedo llamar vicio oculto, lo puedo llamar como requiere una reparación por su estado, por una situación anterior o algo, el vendedor está en la obligación de garantía de repararla a su costa. Vean que yo ahí estoy metiendo una obligación adicional y su incumplimiento me podría dar para pedir la resolución del contrato, no como vicio oculto, sino por incumplimiento contractual, en ese caso, en ese evento. Hay quienes dicen, ojo, porque la resolución del contrato solo procede cuando se trata de un incumplimiento de mucha importancia. Entonces, yo tengo que darle la relevancia importante a eso, en ese evento. Pero no es lo mismo que yo vaya a pedir la resolución del contrato porque usted no vino y me pintó una pared. Eso puede que no tenga mucha importancia. A que sea una reparación que me obstaculice totalmente el uso del bien, en ese caso. Dime, Angie, creo que Figueroa iba a preguntar algo o no. sí, profe, es que en el Código Civil hacía la diferenciación en temas de prescripción de los bienes muebles e inmuebles. Acá el Código de No, Comercio acá solo no está habla de esa 6. diferenciación. Sí, entonces esos 6 meses son aplicables para ambos tipos de muebles, ¿cierto? De muebles e Ajá, inmuebles. Bien, sí, sí, señor. Sí. gracias. Pues Angie, frente a lo que me pregunta Angie, es que vea que ahí es donde se mezcla todo. O sea, si estuviéramos en un mundo matemático, eso es fácil. Entonces, 1 más 1 igual, vicio reditorio, ya. Pero es que acá es donde se entra a mezclar todo. Por eso todo lo que hemos venido hablando. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la interpretación de los contratos? Ahí yo puedo entrar a pelear y decirle al juez, venga, acá me están queriendo meter un vicio reditorio como si fuera un incumplimiento contractual y encaminarlo para ese lado. Entonces el juez es el que tiene que tratar de interpretar eso. Y es que hay algunos que dicen, perdón, me lo puedo decir, que no me gusta poner ese ejemplo, porque de pronto hoy en día puede ser discriminatorio el ejemplo. Pero así mi tío se ponga pocheca, no va a ser mi tía, como dicen por ahí, en ese caso. Dice un dicho tradicional. Así a mi tío le pongan una falda, no va a ser mi tía, dicen algunos. Entonces yo hacía el contrato, le cambie cosas, no va a dejar de ser lo que va a hacer. Pero ahí viene el juego que yo les decía la vez pasada. Y es que ahí tratan de meterle los dedos en la boca a la contraparte o incluso al juez cuando el juez viene a entrar a interpretar el contrato. Y el juez dice, venga, realmente sé que lo que quiso meter acá, me quiso disfrazar un vicio reditorio como una cláusula de incumplimiento contractual, o realmente lo puedo acomodar, no lo puedo acomodar, y esos son los litigios complicados en ese caso en particular. Entonces, y hay algunos que lo dicen de otra forma, camina como pato, nada como pato,
come como pato, pues es un pato, punto. Así le ponga otro nombre a la cláusula, así le ponga lo que quiera. Pero pues uno lo hace, cada uno lo hace y la dinámica lo dirá. Generalmente, si hay cumplimiento y no hay problemas, pues eso nunca pasa nada. Pero muchas veces uno lo hace previendo alguna situación en ese caso. Y especialmente pues por esos términos de prescripción tan cortos que se manejan en ese caso en concreto. Ahí, listo. Ok, yo creo que vicio reditorio lo podemos dejar ahí, en ese evento. Esto tiene más cositas, pero por eso digo, es imposible que la logre ver aún. Lo claro está es que si usted llega a tener un problema, usted inmediatamente vaya y lea todos los vicios reditorios a ver si se encaja ahí o no se encaja ahí, en ese caso. Más que a veces puede salir más caro un proceso judicial que uno coger y pagar los 60.000 pesos de arreglar la gotera en ese evento. Entonces, eso por eso generalmente no termina en un proceso judicial, a no ser que sea una acción quantis minoris por un valor relevante. O otra cosa, perdón, eso también depende de la práctica de lo que usted pretende hacer. ¿Yo para qué voy a pedir la resolución del contrato que dice el Código de Comercio o la rescisión del contrato que dice el Código Civil? Si me toca devolver el bien y posiblemente el vendedor no me puede devolver la plata. ¿Me entiendes? Bueno, yo tengo que analizar eso. La consecuencia de la resolución o la rescisión es que las cosas vuelven a su estado anterior. Entonces yo tengo que devolverle el bien y el otro me tiene que devolver el precio. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Si el otro ya no tiene el precio para devolverlo, sí, como dice Angie, se queda sin el pan y sin el queso. Entonces es preferible que usted de pronto se quede con el bien feíto o dañado a que se quede sin nada. Y en ese caso, de pronto es mejor que usted pida la acción quanti minoris para la rebaja del precio en ese evento. Entonces, eso hay que analizarlo en cada caso en concreto, en ese evento en particular. Ok. Y alcanzamos a verlo. Lesión enorme. Y si no, al menos lo dejo mencionado. Ok. La lesión enorme. La lesión enorme es un fenómeno. Eso también hace parte de la compraventa, doctor. Sí, estamos hablando de compraventa en ese evento. Ya, de compraventa yo creo que nos falta una hora más. O sea que la próxima clase, yo creo que antes del break acabamos compraventa y después del break ya entramos en dación en pago y permuta. Y ya la próxima clase empezaríamos arrendamiento en este evento. Ok. La lesión enorme, digamos que es un fenómeno en materia contractual. Voy a tratar de no extenderme con eso porque ese tema yo lo estoy tratando en mi tesis de maestría que estoy acabando. Entonces de pronto me emociono mucho hablando de la lesión enorme. Pero entonces la lesión enorme es una figura que tiene su origen en el derecho romano y que es una figura que va relacionada con el desequilibrio contractual en las prestaciones. Y es que en los contratos lo normal es que en las prestaciones sean conmutativas o sean equivalentes. Lo anormal es que haya desequilibrio, lo cual no siempre se prohíbe, especialmente cuando en materia contractual de pronto alguien quiere tener una ganancia. Lo anormal es que esa desproporción sea de tal tamaño que se genere una lesión, una afectación a otra persona. Incluso acá se maneja mucho la filosofía de lo que es el enriquecimiento sin justa causa. Entonces, en ese sentido, cuando se crea la figura de la lesión enorme en el derecho romano se crea con algo que se llama la lesión ultradimidia, se llama así, que es una lesión de ultramitad. Es cuando se cobra más allá de la mitad o menos de la mitad. Y para un caso concreto. No obstante, después del derecho romano, en el derecho intermedio, que es en toda la época medieval, la figura de la lesión enorme tiene un auge bastante grande y hace que la lesión enorme se empiece a aplicar no solamente para el contrato de compra-venta y no solamente para ciertos tipos de bienes,
sino para aquella toda situación en la que se vulnere la equidad del contrato, el sinalagma, el equilibrio contractual, y se lleva a un desequilibrio que genera una lesión para otra persona. Es decir, la figura nació en un ejemplo de una situación de un contrato de compraventa, luego se extendió directamente a todos los supuestos donde pudiera existir una lesión, y cuando llega la época de las codificaciones, especialmente después de la Revolución Francesa y con el Código Civil Napoleónico, la figura se restringe y termina restringida a los bienes inmuebles especialmente, y queda restringida a una suma aritmética, lo cual es una visión objetiva de la lesión enorme. Es decir, en el derecho intermedio, la visión de la lesión enorme era una visión de carácter subjetivo. Incluso hay ordenamientos jurídicos, como el ordenamiento jurídico italiano, donde la lesión enorme se da especialmente por unos supuestos que están dentro de lo que son los vicios del consentimiento, en ese caso. Y es porque a mí se aprovechan de mi posición contractual y me generan una afectación económica, vicios de consentimiento. Hay otros lugares donde la visión no es subjetiva, sino la visión es objetiva, como en el caso colombiano. Y ahí concretizo lo que les estoy mencionando para ver cómo está regulado en el caso colombiano. En el caso colombiano, la lesión enorme se limita también a los bienes inmuebles, se limita a ciertos casos adicionales que están regulados en la norma, unos casos muy concretos, y se restringe prácticamente al contrato de compraventa. Situación por la cual hoy en día yo no podría alegar lesión enorme, digamos, en un contrato de arrendamiento, sino que en un contrato de arrendamiento, si yo veo lesionado mis intereses por una desproporción en las prestaciones, lo que tendría que alegar sería una acción de enriquecimiento sin causa, que es una acción que ustedes conocieron, creo que el semestre pasado, que es la acción in reverso en ese evento. Pero es la misma filosofía. ¿Por qué no se permite? Pues porque en Colombia la norma dice objetivamente que es para los bienes inmuebles y está dentro de la regulación de la compra-venta. La discusión es esa. La discusión es, venga, no deberíamos sacar la lesión enorme como en el derecho medieval, en el derecho intermedio, para todos los contratos. Y adicional a eso, ¿no deberíamos analizar también el carácter subjetivo de la lesión? Y adicional a eso, ¿no deberíamos eliminar una restricción numérica en la lesión enorme? ¿Y por qué situación se da? ¿O por qué lo digo? Porque la lesión enorme, como la tenemos regulada nosotros, en este caso, además de restringirse en la compraventa y en unos casos en específico, y además de restringirse a los bienes inmuebles, se restringe a un valor numérico sin importar la voluntad de las partes o lo que haya pasado con las partes. Ya lo vamos a mirar en detalle, pero me explico, o pongo el ejemplo una vez. Puede haber lesión enorme cuando yo vendo por menos de la mitad. Es decir, que si yo le vendo a usted algo que vale 100 millones, se lo vendo en menos de 50, hay lesión enorme. Y eso da lugar a la rescisión del contrato. Pero ¿cuál es la problemática o cuál es la discusión? Y si yo le regalo un bien, no pasa nada. O sea que yo le puedo yo le puedo regalar un bien, o sea, y ahí la desproporción es total, porque yo le estoy regalando una casa de 100 millones de pesos, una donación, a cambio de 0 pesos. Entonces, si miramos las prestaciones, son totalmente desequilibradas. Y yo no se la puedo vender barata, ¿por qué razón no va a ser posible? Que es lo que se critica la norma. Pero la norma dice, no, lo siento, por un tema de seguridad jurídica, el que venda en menos de la mitad da lugar a una lesión enorme y la venta se rescinde. Es decir, que si Daniela me vende una finca que vale 1.000 millones y me la vende en 400 millones porque ella lo quiere hacer así, digamos que Daniela se ganó la lotería y ella quiere simbólicamente venderle 100 millones una finca de 1.000 millones a unos familiares,
y es consciente de que se está lesionando el precio, pues es mejor que se la regale por 0 pesos para ellos a que se la vaya a vender muy barata, porque si se la vende muy barata, pues Daniela de aquí a mañana puede arrepentirse de eso y ir y pedir que hubo lesión enorme, en ese caso. Pero vean lo curioso, si Daniela le vende la finca que vale 1.000 millones, en 499 millones hay lesión enorme, pero si se la vende en 510 millones, no hay lesión enorme, según la medida aritmética de la norma. ¿Y ustedes creen que puede que Daniela no se vea lesionada si el valor en que se la vende es en 510 millones? En ese caso, la medida del precio es el avalúo comercial. Igual tranquilos que no voy a alcanzar a terminar la lección enorme, se las voy a dejar como iniciada, como abrebocas. Pero la problemática es esto. Entonces, la lesión enorme en Colombia está objetivizada a bienes inmuebles, a unos casos específicos como la compra-venta y a una medida aritmética que en el caso de Colombia se aplica la regla de la lesión ultradimedia o la lesión de la mitad. Entonces, lo que les digo, no es lo mismo que yo le venda un bien de 10 millones, se lo venda en 4.900.000, donde puede que yo no me vea lesionado, a que yo le venda un bien de 1.000 millones en 500 millones. Es más, si yo le vendo un bien de 1.000 millones en 600, yo creería que yo me puedo ver lesionado también, en ese caso. Pero, como está legislada o regulada la lesión enorme en nuestra normatividad, eso no entra a importar en ese caso concreto. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Sí, Listo. Ok, dejémosla ahí. Sí, señor. Ya faltan 10 minutos para las 10. Yo inicio clase a las 10 y la verdad no he desayunado. Voy a desayunar algo rápido y inicio clase. Entonces creo que hemos avanzado. Miren, realmente nos falta ver la lesión enorme, que ya la próxima clase vemos la parte normativa, y los pactos, la venta de cosa ajena, que eso es fácil, y lo que es el pacto comisorio, pacto retroventa, pacto de retracto y pacto de reserva de dominio, que esos son unas cláusulas adicionales al contrato de compraventa como elementos accesorios que son propios del contrato de compraventa. Por eso no los vimos en cláusula frecuente, y eso rápido que lo ven. Y ya entramos ahí a la donación y a la permuta en ese evento. Les voy a mandar una lectura muy corta de arrendamiento para que de pronto la podamos tener leída para el martes de la otra semana, no para el lunes, para el martes. Y creo que esas mismas lecturas irían para la semana que sí. Y ahí vamos a avanzar. Y listo. Muchísimas gracias por los que se pudieron conectar y pues los que no, subiré la grabación. ¿Ok? Entonces ahí está. Cualquier cosa, la próxima clase Gracias, profe. seguimos avanzando. Vale, con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana, que se diviertan, que bailen.